Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de la sección del curso de análisis técnico del canal Hábil Inversor. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie de indicadores donde estamos viendo, les estoy tratando de explicar los indicadores que yo más utilizo a la hora de buscar entradas en papeles. Eh, Como la mayoría sabe, y aquellos que no lo saben, no suelo utilizar indicadores clásicos como el MACD o el RSI. Ya vimos en el primer video cómo utilizar el indicador CCI. Pueden venir acá en la sección del canal listas de reproducción, en curso de análisis técnico. El último video, ¿sí?, fue el de eh, qué es el indicador CCI y cómo utilizarlo, ¿sí? Pueden ver este video del indicador CCI, que es un indicador bastante importante, es un indicador que creo que la mayoría debería conocer porque da muy buena información en cuanto a la fuerza de cualquier tendencia. Así que si no vieron este video, les recomiendo que vean ese video. Hoy vamos a ver el indicador de volumen on balance, ¿sí?, o balance de volúmenes en español, y es así como lo van a encontrar en TradingView. Es un indicador bastante importante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nos da información, ¿sí?, en cuanto al volumen. Como ya saben, el volumen es, o en realidad, ¿qué nos refleja el volumen en sí? El volumen son esas barras que vemos cuando lo tenemos configurado en el papel, ¿sí? Esto es el volumen, ¿sí?, que nos muestra en realidad el volumen que se operó este día, esta rueda, en esta ronda, ¿sí? Eh, en este momento. O si son velas de minutos, será el volumen que se movió en este minuto. Pero el volumen on balance, que es esta línea que vemos acá, ¿sí?, así es el indicador clásico. Yo uso uno un poco más colorido en los videos matutinos, pero es lo mismo, ¿sí? Así es el indicador clásico. Nos agrega mucha más información de simplemente el monto operado, ¿sí?, o la cantidad de papeles operados eh, para este activo que estamos viendo, ¿sí? El balance de volumen básicamente lo que hace es, además de ver el volumen, lo que hace, se fija en las velas, ¿sí? Si la vela del día de hoy cerró, ¿sí?, por debajo de la vela anterior, ¿sí?, si esta vela que tenemos acá cerró el día por debajo de la vela anterior, se va a restar en la fórmula matemática, ¿sí?, y nos va a mostrar una baja en esta línea que tenemos acá, ¿sí? Entonces, si la barra siguiente cierra por encima de la barra anterior, el balance de volumen va a sumar, ¿sí?, a su fórmula matemática, ¿sí?, un determinado número. No vamos a ver las partes matemáticas de las fórmulas, no es algo que me interese explicarles porque nos lleva mucho tiempo y no le va a servir. Prefiero que entiendan, o sea, sí les puede servir, pero prefiero que entiendan la practicidad del indicador, ¿sí? Entonces, va a sumar en este caso, ¿sí?, y va a moverse hacia arriba el indicador porque esta vela, ¿sí?, terminó el día arriba del anterior. Entonces, si la vela siguiente, que es esta roja, terminó por debajo, va a ir moviéndose según también el precio. No es solamente volumen, sino es también nos muestra las fuerzas o los movimientos compradores o vendedores. Para esto hay que entender un poco el volumen. Yo ya algo hablé de volumen en el video de tips de inversión, de por qué no recomendaba comprar o promediar a la baja. ¿Sí? Ahí hablé un poco de qué entiendo yo por volumen o qué es lo que se suele entender por volumen. El volumen va más allá de qué se compra o qué se vende. El volumen refleja el estado emocional del mercado, ¿sí? Cuando un papel se mueve mucho es porque algo está pasando en el mercado. El mercado tiene miedo o el mercado está eufórico con respecto a este papel. En este caso, ¿qué es BABA? ¿Sí? Alibaba, que sabemos lo que viene pasando con Alibaba, que viene cayendo fuerte. Vemos cómo de golpe el volumen empieza a ser mayor que el operado en cuanto a las barras, porque empezó a tener miedo el mercado por los problemas que tuvo. Entonces, el volumen nos transmite o nos muestra un poco el estado emocional del mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir saber el balance de volumen? Bueno, nos permite saber este estado emocional que está teniendo el mercado. Si el mercado está eufórico con respecto a este papel, si quiere comprarlo, si hay interés comprador, si los alcistas vienen ganando, o si el del papel hay miedo o los vendedores están dominando las jugadas diarias, o de minutos o de semanas, según como lo vean, y el precio está con tendencia a la baja porque hay más movimiento bajista, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el balance de volumen tiene máximos más altos, ¿sí?, significa que los alcistas están fuertes en este papel, ¿sí?, que los bajistas
están dolidos o están aceptando sus pérdidas. Sobre todo cuando hablamos de bajistas, también hay que incluir o entrar en este mundo, ¿sí?, de las inversiones realmente como se llevan a cabo, donde se puede operar a la baja, ¿sí?, donde vos podés operar un short o operás en corto, ¿sí?, operás a la baja. Entonces, cuando alguien entra en un papel acá, ¿sí?, por ejemplo acá, a la baja, ¿sí?, o entrar a la baja significa que vos ganás cuando el papel cae, pero el papel sube. Esta persona que entró acá en algún momento tiene que salir del papel, le va a saltar el stop loss o aceptará su pérdida, ¿sí? Entonces, por eso se dice que los alcistas ganan, ¿sí? Porque los alcistas llevan arriba el papel haciendo que todos aquellos que venden a la baja, ¿sí?, tengan que salirse de sus posiciones. Y cuando el balance de volumen, ¿sí?, empieza a marcar máximos y mínimos más bajos, significa que son los bajistas los que están ganando, y aquellos que compraron el papel acá esperando que suban, en estas posiciones van a tener que empezar a vender porque les empiezan a saltar los stop loss o se salen en pérdidas, haciendo que los bajistas ganen e influyan en el papel. Entonces, el indicador balance de volumen se considera que es un indicador adelantado muchas veces porque nos puede predecir un poco el movimiento del precio, ¿sí? Nos muestra cuál puede ser la tendencia o si se acabó una tendencia. ¿Cuál es el asunto con este indicador? ¿Por qué no es tan famoso? ¿Por qué no se suele hablar mucho de este indicador? Bueno, porque no es tan simple, al igual que les dije con el CCI, no es tan simple como un MACD o como un RSI, de pasa a esta zona de sobrecompra, pasa a esta zona de sobreventa, ya lo expliqué, igual que esto no es tan así, pero para hacer el ejemplo práctico, ¿sí? O se cruzan las líneas del MACD y es compra, se da vuelta el histograma y es compra. Bueno, no. En el indicador on balance, vamos a tener que hacer un poco de análisis técnico sobre el indicador, ¿sí? Cuando el on balance, cuando el OBB, le vamos a decir a partir de ahora, que es la sigla, cuando lo van a buscar, solamente ponen en el buscador balance de volúmenes, es este que aparece acá, y les va a aparecer el indicador acá abajo, ¿sí? Cuando el indicador alcanza un nuevo máximo, nos está diciendo que hay fuerza alcista en el papel, ¿sí? Indica que es probable que los precios sigan subiendo, ¿sí? Que está dando señal de compra al on balance, ¿sí? Cuando el on balance cae por debajo de un mínimo anterior, confirma la fuerza de los bajistas, ¿sí? Esto nos puede anunciar que los precios van a seguir bajando. Entonces, hay que estar atento a esto, ¿sí? ¿Cómo lo ves en el gráfico? Bueno, va a parecer por ahí complicado para algunos, pero es simple, ¿sí? Si yo tengo acá, por ejemplo, Alibaba en este movimiento de caída, donde el on balance se venía manejando, por ejemplo, acá en esta cuasi lateralización, ¿sí?, donde el indicador tenía un piso acá claro, ¿sí?, de esta zona no caía, y de golpe vemos que este fue el último mínimo, y el indicador empieza a irse a la baja, rompiendo el mínimo anterior y generando un nuevo mínimo. Entonces, como les acabo de decir, cuando el on balance cae por debajo de un mínimo anterior, nos confirma fuerza bajista anunciando precios futuros más bajos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? El precio cae, se genera un nuevo mínimo en el on balance, tiene un retroceso con esta vela verde interesante, pero fíjense que el on balance nos vuelve a marcar otro mínimo más bajo, ¿sí? Tenemos dos mínimos acá cada vez más bajos, ¿sí? Entonces, el indicador había hecho un mínimo acá, ¿sí?, lo rompe, genera un nuevo mínimo acá, y acá vemos cómo nuevamente el indicador empieza a caer rompiendo el último mínimo, y acá nos sigue indicando que hay fuerza bajista, que la fuerza bajista continúa. Entonces es muy probable que este precio, este valor o este activo siga cayendo, ¿sí? ¿Hasta dónde cae? Hasta este nuevo mínimo, que claramente es mucho más bajo que los anteriores, y ahora va a generar el papel un nuevo máximo que ya veremos en la semana qué es lo que puede suceder, ¿sí? Pero por el momento hay que esperar la confirmación de que el indicador pueda subir, armar un mínimo más alto para empezar a hablar de tal vez un posible cambio de tendencia. Pero así es como vemos cuando el precio puede ir a la baja, ¿sí? Ahora analicemos un poquito más atrás y veamos cómo, ¿sí?, el indicador nos marca un movimiento alcista, ¿sí? Vemos que el papel venía teniendo mínimos más altos, ¿sí? Acá hay mínimos más altos, ¿sí? Fíjense esta directriz alcista, ¿sí?, en el indicador. De hecho, vamos a hacerlo así, así se nota bien claro, ¿sí? Tenemos mínimos cada vez más altos, pero fíjense que los máximos estaban en un techo, una resistencia en esta zona, ¿sí?, armando lo que sería casi un triángulo, ¿sí? Y vemos que el indicador no estaba pudiendo pasar de esta zona, ¿sí?
¿Hasta qué? Hasta que pasó esto, ¿sí? El indicador rompe estos dos máximos anteriores y genera un nuevo máximo. Esto nos va a indicar que el precio va a empezar a subir, ¿sí? Fíjense, acá estamos con el precio subiendo y bajando, mientras que el indicador tiene máximos más altos, mínimos más altos, máximos fijos con una resistencia, y en este punto el indicador acá, ¿sí? Con esta vela, rompe el máximo anterior, anunciándonos, ¿sí? Un posible impulso alcista, un posible interés alcista, así que hay fuerza o hay interés alcista, y de acá se produce un nuevo impulso al alza, ¿sí? Acá tenemos un nuevo impulso al alza. El indicador nos marca un máximo más alto que los anteriores, ¿sí? Este máximo de acá es más alto que este de acá, el mínimo es más alto, sigue subiendo, rompe este máximo, nos vuelve a indicar que la fuerza es alcista, lo rompe este máximo anterior, el precio vuelve a subir, genera un nuevo máximo, ¿sí? Genera un mínimo más alto, ¿sí? En estos movimientos, genera un nuevo máximo en este punto, en esta mecha, y luego presenta una lateralización, ¿sí? En esta zona de acá, con máximos que empiezan a ser un poco decrecientes, ¿sí? Entonces, así es como se analiza este indicador. Y así como todos los indicadores, se vuelven muy fuertes en cuanto a señales cuando se empiezan a notar divergencias, ¿sí? Si no recuerdan qué son las divergencias, las vimos en el video del indicador CCI, ¿sí? Y la divergencia básicamente es cuando el precio sube y el indicador baja o viceversa. Es cuando el indicador va en sentido contrario al precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en Alibaba, tenemos que en este punto Alibaba genera este máximo, ¿sí? Y sube hasta este nuevo máximo. Pero fíjense qué pasa en el balance de volúmenes, ¿sí? Tiene este máximo, pero el próximo máximo no sube al igual que el precio, sino que se queda más abajo, ¿sí? Fijémonos que hay una divergencia en este caso que es bajista, anunciándonos el indicador que se está por venir un impulso a la baja, un pequeño cambio de tendencia, ya sea de corto, mediano o largo plazo, pero está por venir un cambio de tendencia. Entonces es muy importante saber detectar divergencias en el balance de volumen, porque fíjense cómo nos anuncia tempranamente, ¿sí? Un cambio en la polaridad del precio, ¿sí? Un cambio en la tendencia que está trayendo el papel, ¿sí? Acá tenemos, como les dije, vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más, y ahí se ve muchísimo más claro, ¿sí? Fíjense el precio cómo genera este máximo acá, ¿sí? Donde tenemos este máximo en el indicador de volumen entre estas dos velas. De acá el precio sube hasta este nuevo máximo, pero el balance de volúmenes baja hasta este nuevo máximo. Entonces nos está diciendo, atención que se viene un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Y es así como el papel se cae y el indicador nos va a mostrar esta caída, ¿sí? También es importante detectar cuando el balance de volumen marca un piso, ¿sí? Cuando encontramos un piso en el balance de volumen, sabemos que cuando el precio, el indicador llega a estas zonas, podríamos empezar a ver de tomar una entrada o nos valida los pisos de las lateralizaciones, ¿sí? Acá tenemos un piso donde sabemos que el precio puede empezar a rebotar en esta zona, ¿sí? Entonces, se analiza como si fuese un gráfico normal, ¿sí? No importa que sea un indicador, es como si fuese un activo, ¿sí? Entonces hay que buscar las zonas donde tiene pisos, hay que encontrar las zonas, como les dije hace un ratito, donde hay resistencias, entonces sabemos que el indicador tiene una resistencia acá, es probable que cuando el indicador esté en la resistencia, el precio se caiga como pasa acá, ¿sí? Acá tenemos una resistencia y el precio cae de nuevo, ¿sí? Hasta la zona donde había marcado piso antes el indicador, pero el indicador no llega hasta el piso, ¿sí? Fíjense eso, ¿sí? El piso está marcado en esta zona para el precio, que es donde hizo piso el indicador, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver nuevamente, en el ejemplo anterior que vimos, que el indicador eh, marca un nuevo máximo y es acá donde rompe el precio al alza, ¿sí? Y acá el indicador marca una resistencia en este punto, cae un mínimo más alto con respecto al anterior, sube y en el momento en que rompe nos valida este rompimiento y nos indica fuerza alcista. Este es el indicador del balance de volúmenes. Realmente por ahí puede parecerles complejo, es un indicador fuera de lo común, porque solamente, o no fuera de lo común, pero por ahí es un poco más extraño para aquellos que les gustan los indicadores más vistosos o con más complementos o más fáciles de leer, ¿sí? En este caso solamente es una línea,
¿sí? Es simplemente una línea que hay que hacerle un poco de análisis técnico, ¿sí? Entonces, al hacerle análisis técnico, nos va a ir dando información, ¿sí? Sobre los movimientos que puede ir teniendo el precio. Pero como les dije, tienen que aprender a encontrar los máximos y los mínimos más altos, o los máximos y los mínimos más bajos para ver cómo viene la tendencia bajista, los puntos donde tenemos lateralizaciones, ¿sí? Ver los suelos que se generan, las resistencias que se generan y sobre todo las divergencias, ¿sí? Muy atentos a las divergencias. Fíjense, el último ejemplo que les doy. Tenemos en este caso BABA que sube, ¿sí? De este máximo, sube hasta este máximo, y el balance de volumen nos muestra una divergencia generando máximos y mínimos cada vez más bajos. Ya nos está avisando en este punto que el papel puede empezar a presentar una reversión de tendencia, ¿sí? Que es lo que termina dando más adelante esta caída, más allá de la parte fundamental, capaz tuvo que ver, capaz que no, eso no lo vamos a saber nunca, pero acá por lo menos el precio nos estaba avisando que se estaba agotando la fuerza alcista y empezamos a tener fuerza bajista, ¿sí? Así que atentos a las divergencias porque son muy poderosas en este indicador cuando las pueden empezar a identificar. Bien, espero haber sido claro, no quiero hacerlo más extenso para no complicar más el indicador. Eh, por ahí necesitan rever el video un par de veces para entenderlo bien. Como les digo, realmente no es un indicador complicado, pero es un indicador que no es vistoso, no está a la vista fino eh, las señales, ¿sí? Hay que buscarla, pero realmente vale la pena, es un indicador que yo uso muchísimo, no opero sin este indicador realmente, por eso se los transmito. Al igual que con el CCI, trato de explicárselo de una manera que ustedes puedan verlo y obviamente si hay algo que no se entendió, me lo dejan en la zona de los comentarios. Les agradezco muchísimo y espero que les sirva el video. Les recuerdo que mañana tenemos análisis on demand en vivo, así que los espero a las 19 mañana domingo. Muchas gracias y hasta luego.